Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Mi nombre es Ricardo y como siempre digo, este canal no representa ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos ningún partido político, solo soy un estudiante más de Biblia hebrea, de Tanaj, de Nuevo Testamento también por supuesto, y bueno, exponemos aquí temas haciendo exégesis y al final cada quien que saque sus propias conclusiones. Así es que bueno, dicho esto, la porción semanal que todos están leyendo en esta semana, valga la redundancia, es el libro de Deuteronomio capítulo 1 al capítulo 3, verso 22. Y bueno, no vamos a leer todo, hermanos, porque si no sería muy largo, pero me voy a enfocar en algunos puntos que se me hacen muy interesantes. La palabra Deuteronomio no es, digamos, la palabra original que aparece en el texto hebreo, que es la palabra Devarim. Devarim, que refiere a palabras, muchas veces con una carga simbólica profética y también con una carga como de promesa. Así es que bueno, Deuteronomio en realidad son las palabras. Recordemos que Moisés viene viajando, saliendo de Egipto con los israelitas por órdenes del Creador para liberarlos de esclavitud. Entonces ellos, al pasar por el desierto, iban a hacer un camino que duraría aproximadamente unos meses. Pero, ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel, así como también hoy en día, desafortunadamente, el ser humano se volvió rebelde, se quejaba, tenía tribulaciones, tenía problemas y se rendía. Y muchos de ellos preferían ser esclavos en Egipto. Decían, bueno, para eso nos sacaste, para venir cruzando un desierto con falta de fe. Con falta de fe porque, como sabemos, mis hermanos, los hebreos son un pueblo a los cuales se le había hecho la promesa de entregarles la tierra prometida, que de hecho esa promesa es la que le hace el Creador a Abraham. Tenemos en el canal un estudio sobre esto, sobre las promesas abrámicas, pero básicamente la promesa es darle la tierra de Canaán a él y a su descendencia. Recordemos que las historias bíblicas tienen una enseñanza espiritual. Esta vez voy a dar interpretaciones espirituales. Yo soy muy cuidadoso con eso, hermanos. Si lo habrán notado en el canal, siempre se dan evidencias o se trata de dar la mayor cantidad de evidencias desde el texto hebreo en su contexto. Pero bueno, cuando yo vaya a dar una interpretación espiritual, bueno, lo voy a decir. Ciertamente la Torah es espiritual, también no podemos dejar eso de lado. Pero también no podemos nada más espiritualizar todo y basado en malas traducciones o en errores doctrinales, hacer toda una teología. Entonces yo pienso que es un equilibrio entre conocer el texto, conocer el contexto y también, ¿por qué no?, dar una interpretación espiritual, dejando claro, por supuesto, que estamos haciendo un midrash, como se diría en el judaísmo, o una interpretación espiritual, si se quiere decir de esa manera. Así que bueno, aquí estamos en Deuteronomio, capítulo 1, Moisés está con los israelitas a punto de cruzar el Jordán, pero recordemos que, como lo vuelvo a decir, el pueblo por rebelde no vería la tierra prometida, sino nada más las nuevas generaciones. Es decir, los pueblos que salieron de Egipto, las personas que salieron de Egipto, el pueblo se quedaría en el desierto, no vería la tierra prometida, incluyendo Moisés, por haber golpeado la roca. Historia para otro video. Pero bueno, entonces están ellos al otro lado del Jordán, todavía no cruzan. Sin embargo, Moisés aquí empieza a hablarle a la nueva generación, a las nuevas generaciones que entrarían a la tierra prometida. Si hacemos cálculos, ¿qué será, hermanos? Gente de 20, 30 años y niños chiquitos, porque salieron del desierto y estuvieron 40 años en el desierto. En 40 años, hermanos, y aparte imagínense, yo creo que desde que salieron muchas mujeres ya venían embarazadas, otros en el desierto pues fueron teniendo hijos. Entonces veíamos ya mucha gente joven a punto de entrar a la tierra prometida. Dice Deuteronomio capítulo 1, verso 1. Estas son las palabras, Devarim, que habló Moisés a todo Israel de este lado del Jordán en el desierto. Entonces, bueno, como lo dije antes, no vamos a leer todo, simplemente les estoy dando el contexto para que vayamos a unos puntos muy hermosos, muy interesantes que están en el Nuevo Testamento y que a la luz del Mesías nos enseñan cosas muy bonitas. Nos vamos a adelantar al verso 8
Y aquí, bueno, dice, miren que yo les he entregado la tierra, dice el Creador. Entren y poseen la tierra que Yod-Heh-Vav-Heh juró a sus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo les hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Porque recordemos, Moisés llegó un momento de que ya no podía con tanto trabajo. Imagínense, salieron aproximadamente unas 600,000 personas israelitas. Bueno, la escritura dice 600,000, pero cabezas, o sea, varones. No sé si me explico, 600,000, pero varones, más sus esposas, sus hijos, agregados, egipcios, etcétera, etcétera. Se calcula que probablemente eran alrededor de 2 millones de personas, 1,5 millones de personas cuando salieron de Egipto. Yo no sé si esos sean los cálculos exactos, pero bueno, se hace uno una idea. Es probable porque he escuchado otras hipótesis. Sin embargo, bueno, sí, la escritura dice que eran 600,000. Así que bueno, regresando al verso 9, dice, en aquel tiempo yo les hablé diciendo, no puedo llevarlos solos, porque eran muchísimas personas. Adonai, bueno, Yod-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, nos ha multiplicado. Y he aquí ustedes son como las estrellas del cielo en multitud. Es interesante porque, número uno, respecto a lo que estábamos hablando, como sabemos, Yetro le da el consejo a Moisés de que se juntara un grupo de ancianos para que se hicieran cargo de los casos del pueblo, cosa que también debemos de hacer hoy en día, mis hermanos. Ya sea que ustedes tengan una congregación virtual o ya sea que se congreguen físicamente, el trabajo no es nada más de un solo pastor. Eso no lo vemos en la Biblia, sino que podemos ver que es un grupo de ancianos que se encargan de la gente, que se encargan de sus aflicciones, de sus problemas, de dar consejo, etcétera, etcétera. Todos tienen que poner un granito de arena y los más sabios de la congregación, realmente sabios que cumplan con las características que se necesitan para una congregación, bueno, esas personas tendrían que hacerse cargo, porque no puede una sola persona hacerse cargo de una congregación. Y yo estoy hablando de congregaciones genuinas, hermanos, que realmente quieran ayudarse entre ellos, ver uno por el otro, qué sé yo. No nada más de boca para afuera o ir a regalarles dinero a los pastores y esas cosas. No, no, no. Hablo de congregaciones genuinas. Entonces, bueno, si vimos que el mismo Moisés no podía con tanta gente y tuvo que pedir apoyo, bueno, se le ocurrió la idea a su suegro. Imagínense un pastor hoy en día o alguien hermanos que estén ahí echándole ganas con una congregación y que le dejen la carga a uno. Es imposible, hermanos. Pero aquí lo que me llama la atención es esto, que aquí dice, Yod-Heh-Vav-Heh, dice en el verso 10, mis hermanos, Yod-Heh-Vav-Heh, su Elohim los ha multiplicado y he aquí hoy ustedes son como las estrellas del cielo en multitud. Es interesante porque muchos hoy en día piensan que esta profecía no se ha cumplido, pero ya se cumplió. Ojo, yo no estoy diciendo que no seguimos agregándonos al pueblo. A través de los años, muchas personas, y seguimos al Cordero, seguimos al Mesías, somos injertados en el olivo natural, siendo la raíz el mismo Mashiach. Pero lo que estoy diciendo es que bíblicamente, hermanos, se puede demostrar que la promesa de que los multiplicaría como las estrellas del cielo ya se había cumplido. Es una profecía cumplida. Dice el verso 10, Yod-Heh-Vav-Heh, su Elohim los ha multiplicado y he aquí hoy, dice Moisés, ustedes son, en presente, como las estrellas del cielo en multitud. Vamos ahora a la carta a los Hebreos, hermanos, porque en la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 14 y 15, vamos a ver que esta profecía es cumplida. Es decir, el escritor a la carta a los Hebreos habla de esto como algo que ya pasó. Y bueno, aquí está dando una exhortación al pueblo y dice el verso 12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, por la fidelidad y la paciencia heredan las promesas, porque cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, sí podemos ver, mis hermanos, regresamos a Deuteronomio capítulo 1, sí podemos ver en Deuteronomio 1:10, podemos ver, mis hermanos, que ya eran una multitud grande. Este es un hebraísmo, mis hermanos, no significa que eran cientos de miles de millones, porque vamos, estrellas en el domo, en el cielo, o arena en el mar. ¿Cuánta arena solamente hay en una playa? Hay trillones, hermanos. Entonces aquí está hablando de un hebraísmo que tiene que ver con muchísima gente. Esos sí eran muchísimos, porque repito, si salieron 600,000 cabezas o varones, por decir así, con sus familias, alrededor de unos 2 millones de personas, vamos a decir así, y en el desierto fueron teniendo hijos, quién sabe qué cantidad de personas eran, hermanos. Repito, eso tomando la hipótesis de que eran alrededor de 2 millones de personas. No sabemos a ciencia cierta, lo que sí es que eran muchísimas personas. Y sigue diciendo, Yod Hei Vav Hei, Elohim de sus padres, los haga 1000 veces más de lo que ahora son, y los bendiga como les ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo sus molestias, sus cargas y sus pleitos? Denme entre ustedes de sus tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por jefes. Y me respondieron y dijeron, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de sus tribus y varones sabios expertos y los puse por jefes, por cabeza, por rosh, sobre ustedes, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, gobernadores de sus tribus, de sus varas. Y entonces mandé a sus, aquí dice jueces, pero es Shafat, vamos a decir hacia sus defensores, porque, por ejemplo, Mishpatim viene de esa palabra que tiene que ver como con defensorías legales, diciendo, oigan entre sus hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande han de escuchar. No tendrán temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que les fuere difícil la traerán a mí y yo la escucharé. Bueno, aquí Moisés está recordándoles varias historias que vivieron sus padres en el desierto. Por ejemplo, esta historia sobre que cómo se instituyeron bueno, como traducen los jueces, ¿no? Que repito, es más como los defensores, o cómo se instituyeron los ancianos, o estos grupos que eran cabezas de millares, de centenares, de decenas, etcétera, etcétera. Es decir, se organizó el pueblo y varias personas que eran los más sabios llevaban a la cabeza, o vamos a decir así, los casos que no eran tan difíciles, los resolvían, pero los más difíciles ya se los llevaban a Moisés. Y es interesante que él está contándoles todas estas historias a las nuevas generaciones. Está dando un repaso de muchas historias y cosas que acontecieron en el desierto. Ese es el contexto del libro de Deuteronomio. Y pues bueno, el contexto es eso, les cuenta muchas historias, les hace referencias sobre lo que pasó con Balaam, sobre el pecado de sus padres por haberse quejado en el desierto, etcétera, etcétera. Es decir, les está aclarando la Torah. Porque si regresamos al verso 5, dice esto, mis hermanos. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta Torah. Pero la palabra declarar viene del verbo bar, y en esta conjugación que aparece en este texto en Deuteronomio 1:5, es una conjugación verbal que se lee ver, pero que tiene que ver con aclarar, no tanto declarar, sino como aclarar, explicar. Entonces aquí podemos ver en este texto que lo que está haciendo Moisés es aclarando, explicando que la Torah, explicando esta Torah, explicando todas estas historias que habían pasado también con sus padres, etcétera, etcétera, con los padres de la nueva generación. Sin embargo, la generación grande no vería la tierra prometida. El 35 dice, no verá hombre alguno de esta mala generación, porque fue una generación mala.
No es por otra cosa, es porque se quejaban, porque eran blasfemos, porque eran adúlteros. Entonces esa generación no iba a ver la tierra prometida. Dice, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que le iba a dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque han seguido fielmente a Yod-Heh-Vav-Heh. También contra mí se airó Yod-Heh-Vav-Heh por ustedes, fíjense Moisés, y me dijo, tampoco entrarás ahí. Como recordamos, él estaba enojado, Moisés se dejó llevar pues por la ira, por el enojo, ¿por qué no decirlo? Estaba desesperado, y cuando el Creador le dice que no golpee la roca, que solo le hablara a la roca para que les diera agua, y la roca que llevaban en el desierto, esta roca de la cual brotaba agua, bueno, Moisés le pegó con la vara. Y aparte como que su intención fue como que él hizo que saliera agua, así de, ¿quieren agua? Pues ahí está el agua, ¿no? No le dio la honra al Creador, y por haber golpeado la roca, que bueno, sabemos que todo esto es una representación espiritual del Mesías, haciendo Midrash, como lo dice Pablo, era la roca en el desierto que les iba dando agua. Bueno, entonces Moisés no vería la tierra prometida. Entonces él se quedó también por culpa de esa generación. Entonces, bueno, al final cada uno es culpable de sus propios actos, pero bueno, sí fue a causa de eso, a causa del pueblo rebelde, y por eso se desesperó Moisés. También contra mí se airó Yod-Heh-Vav-Heh por ustedes, y me dijo, tampoco entrarás ahí. Josué, Yehoshua, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Aquí es donde, bueno, sabemos que la Torá apunta al Mesías, apunta a Yehoshua, a Jesús, a Yeshua, como lo pronuncian, hermanos, se respeta. Y Josué, curiosamente, mis hermanos, Josué es el nombre Yehoshua. Es decir, en el Nuevo Testamento el nombre de Jesús, en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, reemplazó la palabra hebrea Yehoshua. Entonces es Yod-Heh-Vav-Shin Ayin, Yehoshua. Y ese nombre aparece también para referirse a Josué, hijo de Nun, pero también al Mesías, a Cristo, a Yehoshua. Aquí, hermanos, no nos escandalizamos si alguien le llama Cristo al Mesías, por favor. Si alguien está escuchando esto, nosotros no somos de los que apoyamos esta idea de que si alguien le llama Jesús o Cristo es un pagano romano. No, claro que no. Hay que ser pacientes y hay que tener misericordia con las personas, porque no por el hecho que alguien le llame por su nombre hebreo ya lo hace más santo tampoco. Es verdad, lo tengo que decir, es verdad que se ha distorsionado la imagen del Mesías judío, del Mesías hebreo, porque es verdad, yo mentiría si digo que no es así. La escritura sí es una Biblia escrita por un pueblo semita, por hebreos, por judíos de todas las tribus, bueno, digo judíos para que se entienda, pero de israelitas, pues mis hermanos. Es una escritura hecha por israelitas, es verdad. Que es para todo el mundo, también es verdad, pero no podemos negar el contexto. Entonces puedo entender que haya hermanos que cuando escuchan Jesús, lo relacionen más con ese Jesús que están enseñando en las iglesias modernas hoy en día, un Jesús básicamente desobediente, ¿no? Que ni guardaba la Torá, o que sí enseñó a no guardar los mandamientos, o peor aún, ¿no? Hay iglesias que dice, no, es que Jesús, como nos ama a todos, él permite hasta el homosexualismo dentro de la iglesia, porque en Canadá y en otros países he escuchado cosas así. Entonces sí es verdad que hay una distorsión del verdadero mensaje del Mesías judío bíblico, de Yehoshua, pero también no hay que caer en extremos, mis hermanos. No hay que caer en extremos de que una persona, porque le diga a Cristo, porque le diga a Jesús, ya es un pagano romano. No, esa no es la manera de transmitir la información. Se respeta, hermanos, porque puede haber personas que, aunque no lo pronuncien con su nombre en hebreo, pero que traten de vivir en santidad, con lo que sepan, con lo que saben, con las herramientas que tienen, pero tratan de vivir en santidad. Y puede haber otras personas que
hablan hebreo o etcétera, y no por eso son santos o son agradables a los ojos del Creador. Perdón que me desvié, que abrí este pequeño paréntesis, pero al final de cuentas todo edifica. Y bueno, sí tiene que ver porque aquí vemos, repito, que el nombre de Josué en hebreo es Yehoshua y en la Septuaginta se utilizó el nombre Jesús. Jesús. Y el nombre Jesús, bueno, como sabemos, hace referencia a Jesús, a Yehoshua. Entonces, aquí claramente Josué es una representación espiritual también de Yehoshua, porque así como Josué llevaría a las nuevas generaciones a la tierra prometida, también el Mesías lleva a las nuevas generaciones, entre comillas, es decir, a los que son como niños. Aquí viene algo muy interesante, mis hermanos, porque dice el 39, y sus niños, de los cuales dijeron que servirían de botín, y sus hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán ahí y a ellos daré la tierra y ellos la heredarán. Pero ustedes vuelvan al desierto, camino del Mar Rojo. Qué interesante, porque aquí está diciendo que los niños, los jóvenes, los niños y los hijos jóvenes, es decir, y bebés, niños de 5 años, 10 años, jóvenes de 20, 25, ya entrarían a la tierra prometida y ellos son los que heredarían la promesa de recibir la tierra de, bueno, en este caso de Canaán, que sabemos que después es la tierra de Jerusalén. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre los niños? Estamos en Primera de Pedro capítulo 2, leo desde el 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. No dice el Antiguo Testamento, el Tanaj, que los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel. Dice aquí Pedro, el apóstol Pedro, que hay que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, hermanos. No hay que ser hipócritas, hermanos, no hay que ser envidiosos. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Ahora vamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 10, verso 16. Voy a empezar a leer desde ahí. El que a ustedes oye, a mí me escucha, y el que a ustedes desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor soberano, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, en tu autoridad. Y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Aquí está hablando espiritualmente, hermanos. Espiritualmente tenemos potestad en el nombre de Yehoshua, de Yeshua, en el nombre del Mesías, en el nombre del Hijo del Creador, que quita los pecados de todo aquel que cree en Él y que sigue sus enseñanzas. Él da la potestad espiritual para poder hollar serpientes y escorpiones. Y es interesante que enseguida dice, pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, porque aquí los apóstoles le estaban diciendo, estaban como emocionados de que podían sacar demonios. Y él les dice, sí, está muy bien eso, pero no se regocijen por eso, sino regocíjense que sus nombres estén escritos en los cielos. En aquella misma hora, Yehoshua se regocija en el espíritu, en el Ruach, y dice, fíjense, regocijándose en el Ruach, yo te alabo, oh Padre soberano del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque así te plació. Ahora estamos en Marcos capítulo 10, verso 1, y dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse con él. Curioso que está al otro lado del Jordán. Y de nuevo les enseñaba como él solía hacerlo. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle con malicia si era lícito
que el marido pudiera divorciar a su mujer. Recuerden, hermanos, cuando dice repudiar, pues se puede decir como divorciar, ¿no? Él respondiendo les dijo, ¿qué les dijo Moisés? Moshe. Ellos dijeron, bueno, él permitió dar la carta de divorcio y repudiarla. O sea, eso, como desecharla, por decir así. Y respondiendo Yehoshua dijo, por la dureza de su corazón es que escribió ese mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo el Creador. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo, Ejad. Por tanto, lo que Elohim junta, no lo separa el hombre. Recordemos aquí el contexto, no está diciendo que pase lo que pase, tú no te puedes divorciar, es decir, si tu marido te agarra a golpes o si la mujer es adúltera, claro que no. Lo que está diciendo es, bueno, no se pueden divorciar por cualquier tontería, porque es verdad que ya para primer siglo, dentro de algunos grupos de las casas farisaicas, básicamente divorciaban a una mujer porque no sabía cocinar o porque simplemente ya no le gustaba, por casarse con otra que ya le gustaba o simplemente no le agradó cómo le respondió en algo y bueno, la divorciaban. Pero en realidad lo único que dice el Mesías es, bueno, por causa de adulterio hay que divorciarse. No, obviamente si hay maltratos, golpes y todo eso, pues también, obviamente, hermanos. Sin embargo, no por cualquier cosa, hay que hacer siempre lo posible por salvar el matrimonio. Ese es el contexto, mis hermanos. Y bueno, dice más adelante, el 13. Es curioso que enseguida de este contexto que está hablando de ser una unidad y de que por la dureza de los corazones es que Moisés permitió ciertas cosas y que está diciendo que todo debe de ser como en el principio, es decir, en el principio no fue así, es decir, la voluntad del Creador, la voluntad primigenia del Creador no es así, no es ni que la gente se divorcie, ni que la gente peque, ni mucho menos. Y dice, le presentaban niños para que los tocara y los discípulos reprendían a los que los presentaban, es decir, había gente que le llevaba niños, ¿no? Y para que los tocara, tócalo a mi hijo, ¿no? Porque era el rabí, era el maestro que estaba enseñándoles cosas muy espirituales y obviamente sanando gente, haciendo milagros, obviamente que la gente se le quería acercar. Y viéndolo, Yehoshua se indignó, o sea, él se molesta así de, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué los regañan? Y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos, o el reino del Creador, el reino de Elohim. Amén, amén les digo, de cierto les digo, que el que no reciba el reino del Creador como un niño, no entrará en él. Hermanos, esto es un paralelo directo a lo que estamos viendo en Deuteronomio, a lo que estamos viendo respecto a que la nueva generación entraría a la tierra prometida. Es decir, para entrar a la tierra prometida, tienes que ser como un niño. Por eso entraron los más jóvenes. Obviamente no eran todos bebés, ¿verdad? Sin embargo, sí era la nueva generación, porque ellos eran nuevos en su pensamiento, iban con un pensamiento renovado. Digamos que ya venían con menos adoctrinamiento con el que venían sus padres. Porque imagínense, no es lo mismo un niño pequeño a una persona ya grande, ya adulta, que estuvo, por ejemplo, en Egipto. Entonces ya venían llenos de costumbres, ya venían llenos de malas mañas, de muchas cosas que, bueno, tristemente no les permitieron acceder a la promesa de recibir la tierra prometida. Y muchos de ellos tampoco van a ver la tierra espiritual, me explico, el reino de los cielos, por decir así, hermanos, porque fueron gente que se rebeló deliberadamente. Ni siquiera fue gente que tuvo errores, gente que cayó y se levantó, no, gente que querían derrocar a Moisés, como la rebelión de Core, que querían otro alimento que no fuera el maná, no, porque extrañaban los manjares de Egipto. Es como hoy en día, mis hermanos, hay gente que prefiere gozar de los manjares de este sistema en vez de sacrificar un poquito para buscar las cosas que son del cielo. Sin embargo, bueno, hay personas que se enfocan más en la materia. Eso estaba pasando con esos israelitas rebeldes
que no podían dimensionar el regalo que el Creador les estaba dando, que era básicamente una tierra donde fluía leche y miel y una tierra que estaba ya predestinada para los hijos de Israel. Entonces es muy triste como a veces también en la actualidad nosotros como seres humanos, por estar distraídos en la materia, nos olvidamos del reino espiritual. Esas personas no verán el reino de los cielos. La gente que solo se enfoca en la materia, que no reconoce a su Creador, que no sigue las enseñanzas del Todopoderoso. En realidad, hermanos, claro, yo no soy juez, ¿verdad? Yo no sé quién verá el mundo venidero y quién no. Lo que les puedo decir es que si somos deliberadamente rebeldes y no hacemos lo posible por restaurar nuestras vidas, sí no vamos a ver el mundo venidero, hermanos. Hay que tener eso muy en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, y que el Creador tenga, por supuesto, misericordia de todos nosotros. Debemos de ser como niños para entrar al reino espiritual, pero no niños en el sentido negativo, porque también podemos ser como niños de que cualquier persona nos ve la cara de tontos. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos da una enseñanza sobre eso. Eso lo vemos en 1 de Corintios capítulo 14, verso 20. Vamos para allá. 1 Corintios 14, 20, que dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Me explico, hermanos, está diciendo sean niños en el sentido de que no tengan malicia en sus corazones, porque los niños por lo general son puros, se van contaminando, y digo por lo general porque hay casos muy raros donde desde niños ya muestran síntomas de psicopatía y cosas así. Pero en realidad los niños son puros, hermanos, son inocentes. Entonces hay que ser como niños en ese sentido, no en el modo de pensar, porque hay que ser maduros. Ya somos gente grande y aparte espiritualmente hablando debemos de ir creciendo cada vez más. Seamos niños en la malicia, en lo malo, en eso, mis amados hermanos. Ahora estamos en Efesios capítulo 4. Y voy a leer desde el 1, mis hermanos. Dice: yo pues, preso en el soberano, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Solicito en guardar la unidad del Ruach, del Espíritu, en el vínculo de la completitud, de la Shalom, de la paz, un cuerpo, un espíritu, un ruach, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, en su vocación, un soberano, una fe, un bautismo, un Elohim o un creador y padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don del Mashiach. También entendamos esto, cada uno tiene un don, hermanos, no todos vamos a poder hacer lo mismo. Eso, mientras más rápido lo entendamos, mejor, mis hermanos. Nadie se debe de sentir más o menos importante por hacer una cosa u otra. Por ejemplo, si un hermano tiene un problema y alguien no puede ayudarlo económicamente, no se sienta mal, puede darle una palabra de aliento, puede orar por él, que de hecho es lo más importante. Entonces, eso, mis hermanos, cada uno tiene un don y tiene una misión. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto lo explica Pedro y está hablando de que el Mesías bajó al Sheol a liberar esas almas que estaban cautivas, ¿no? Pero bueno, historia para otro video. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, esto está increíble. Tema para otro video, repito, pero está hablando de que Él atraviesa todos los cielos y llena todo a nivel espiritual. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y por supuesto hay otras más cosas. Pero ojo, mis hermanos, para que todo el mundo quiere ser, no sé, pastor o todo el mundo quiere ser profeta. No.
Aquí hay varios dones que se le dan a las personas y ciertamente hay características que tienen que tener esas personas para que tengan ese cargo. Por ejemplo, en su iglesia, mis hermanos, o en su quejila o en su congregación. Bueno, los encargados deben de tener ciertas características y deben de ver por las personas. No deben de nada más ver por ellos mismos, ¿verdad? O por su ego. No. Sino deben de ver por el prójimo, por los más necesitados de su congregación. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de la fidelidad y del conocimiento del Hijo del Creador, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera con todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es el Mashiach. Así que bueno, mis hermanos, me parece que he dado algunos versos como para que podamos hacer un paralelo con lo que dice el Antiguo Testamento, el Tanaj, referente al pueblo de Israel que estaba por entrar en la tierra prometida. Es verdad que muchas veces podemos ver ciertas historias que pasaron en lo literal, pero que tienen una interpretación espiritual en el Nuevo Testamento. He escuchado a algunos judíos decir que esas interpretaciones cristianas que vienen en el Nuevo Testamento, que no son bíblicas. Sin embargo, no, eso de hecho es algo que se acostumbra a hacer incluso en el judaísmo, se le llama midrash. Entonces, esta técnica, por decir así, de algo en el Antiguo Testamento que está escrito, verlo de una manera espiritual a través de el Mesías o del fundamento de los apóstoles, a esto se le conoce como midrash. Esto no es algo que se inventaron los cristianos. Esto es algo que viene del mundo judío, del mundo hebreo. Así es que bueno, yo pienso que nos podemos tomar el atrevimiento de decir que Yehoshua, hijo de Nun, es una representación del Mashiach. Yehoshua lleva a los nuevos a la tierra prometida, a los que tienen una mente renovada, a los que son como niños, en malicia, no como niños en madurez espiritual, en madurez mental, en madurez intelectual, en madurez de todo tipo, porque todo es un complemento, mis hermanos. Por supuesto, lo principal es lo espiritual. Entonces, Yehoshua, hijo de Nun, fue el único, obviamente junto con Caleb, el único que introdujo a la generación nueva a la tierra prometida. Él era el único de su antigua generación. Él era el único contemporáneo a los suyos que quedaron en el desierto. Y Caleb, los demás fueron solamente personas nuevas, personas que no habían participado de la rebelión, que no habían participado de la queja, que no habían participado del chisme, que no habían participado de la envidia, que no habían participado del hurto, de la idolatría, de la fornicación, hechicería, etcétera, etcétera. Bueno, a la luz del Mesías nosotros también entendemos que aquellos que son como niños, aquellos que empiezan a renovar su mente, a dejar la idolatría, a dejar la hechicería, a dejar la fornicación, a dejar el adulterio, a dejar la mentira, a dejar el hurto, etcétera, etcétera, nosotros vamos creciendo en el Mesías y nos vamos haciendo como niños. Y esperemos, ¿verdad? Primeramente el Creador que lo permita, que nosotros podamos llegar a ser un día, si no como el Mesías, al menos como sus sandalias, mis hermanos. Al menos llegarle al pie izquierdo a nuestro Mesías de Israel. Esa es mi opinión, eso es lo que yo pienso y bueno, esta es mi interpretación espiritual. Así es que, bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que de algo les edifique este análisis, este canal en general. Y como siempre digo, mis hermanos, si en algo este canal les agrada, les edifica o les ayuda a sus estudios, les pido por favor que me den un dedito arriba, que se suscriban,
que compartan el video, que activen la campana de notificaciones para que estén al tanto del próximo video. También que me dejen sus comentarios, qué piensan de todo esto, están de acuerdo, no están de acuerdo. Como siempre digo, aquí todos los comentarios son bienvenidos, pero que por favor se hagan desde el respeto, desde la sensatez. No importa que piensen diferente, siempre entendiendo que tenemos que ir renovando la mente y que todos, de alguna u otra manera, con todo y nuestros errores, o no todos, pero la mayoría, estamos intentando agradar al Todopoderoso. Así es que bueno, mis hermanos, sin más, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones.